Bien, ahora estamos grabando, comenzamos con una nueva clase de geometría, ¿ya? La semana pasada estuvimos revisando lo que es el teorema de Tales, ¿ya? Y hay tres casos, pero solo alcanzamos a ver el primero de los casos, ¿ya? Que es cuando tenemos, ¿cierto?, unas paralelas, unas transversales, pero que no se alcanzan a chocar estas transversales, ¿ya? ¿Qué se genera aquí? Se genera muchísima proporcionalidad entre los segmentos, ¿ya? Recordar, ¿cierto? Por ejemplo, que hay varias proporcionalidades que me puede dar. Por ejemplo, la que está anotada acá dice a B partido BC, este segmento dividido el que está acá abajo es lo mismo que el que está acá enfrente dividido el que está acá abajo. Y es lo mismo que dividir este segmento de acá entre este segmento de acá. Esa es una de las tantas proporcionalidades que nos entrega Tales, ¿ya? Que nos ayuda a facilitar, ¿cierto?, el resolver cuánto miden segmentos cuando tenemos obviamente paralelas y unas que la atraviesan, ¿ya? ¿Qué otra relación tenemos acá? Por ejemplo, la que está aquí que había notado la semana pasada. AB es a DE como BC es a EF, ¿cierto? Lo podemos plantear de esa manera la igualdad también. Otra más, tenemos a B es a C. Ah, ya, este segmentito pequeño de acá es al segmento completo, o si divido esos dos segmentos, es lo mismo que acá enfrente yo divida este por lo que mide todo el que está acá. ¿Ya? También es una proporción que puedo generar, y también tenemos esta que si yo comparo este segmentito con esta base, digámoslo, es lo mismo que dividir el segmento completo en esta base que está acá desde C hasta E. ¿Ya? Eso también es una proporcionalidad, repito, del caso número uno de Tales. Ya también tenemos la del frente, esta partida la de acá, es lo mismo que toda esta partida la de acá. ¿Sí? También resulta ser cierta esa proporcionalidad, ¿ya? Vamos al caso 2 de Tales, este no lo alcanzamos a ver la clase pasada, y la diferencia, ¿cierto?, es que las transversales en este caso se chocan arriba, generando triángulos que son semejantes, ¿ok? Por ejemplo, este triangulito pequeño que está acá es semejante con este triángulo más grande, y si hubiese otra paralela, esos dos serían semejantes a otras, y si tuviese otra paralela más, también todos serían semejantes entre sí. Ya del triángulo más pequeño hasta el más grande son semejantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerden que si esta AC es paralela con BD, entonces ese ángulo es igual a este, esto significa que el de acá también es igual al de acá, y por lo tanto ya por ángulo a ángulo los triángulos son semejantes. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué proporcionalidad tenemos acá? Leamos. Ya. Primero, tienen que ser las rectas AC y BD deben ser paralelas, si no, no se puede aplicar tal. ¿Ya? Importante. O A, este segmento de acá, partido AB, el que está acá, es lo mismo que al frente OC dividirlo C. Esa es la primera de las proporcionalidades que sale, se cumple ya en esta figura. ¿Qué otra proporción tenemos? Tenemos que OA, este segmento, partido el segmento completo, es lo mismo que este segmentito pequeño de acá, partido este segmentito completo, y es lo mismo que este segmento de acá dividido todo el segmento de allá. ¿Ok? Todas esas son proporcionalidades que son verdaderas, ¿ya? ¿Cuál más tenemos, cierto? Que este, por ejemplo, dividido el de acá, es lo mismo que este grande dividido el de acá. Y va a ser lo mismo que el de acá, partido el de acá, que este dividido el de acá. ¿Ya? Todas esas dan dan, perdón, segmentos proporcionales, ¿ya? Entonces, este caso 2 lo vamos a aplicar, pero primero vamos a ver el último de los casos del teorema de Tales, que es el caso número 3. Es este que está acá. En este caso, las dos paralelas, ¿cierto? Son CB y AD, ¿cierto? Esas son las paralelas. Y las transversales, en este caso, se chocan justo en medio de las dos paralelas. O sea, no justo en medio, pero en un lugar en el medio, ¿ya? Digámoslo así. En este caso, los triángulos también son semejantes, pero son al revés. Por ejemplo, si este es el ángulo alfa va a ser igual al de acá. Y si este es beta, el de acá abajo va a ser beta, y ahí son semejantes. Ya está como dado vuelta, digamos, el triángulo de arriba con el de abajo, si queremos hacer como las proporciones de los lados. ¿Ya? Esto que voy a mostrar ahora se puede hacer con tales, ¿cierto? Pero también tiene que ver con que estos dos triángulos son semejantes. ¿Ya? Son semejantes esos dos triángulos. Podemos decir, por ejemplo, que CO, este pedacito de acá, dividido BO, el de allá, es lo mismo que al frente, ¿cierto?
Espera, no, 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 lo dije mal, perdón, lo dije mal, de nuevo. Decía, CO, este segmento de acá, dividido OD, el pedacito que está acá abajo, es lo mismo que al frente BO, este de acá, dividido OA. Y también eso es igual a BC, que sería la base del triángulo, dividido la base del triangulito más pequeño. ¿Ya? Entonces aquí los lados se condicen de esta forma. Los voy a hacer con colores, ¿ok? Ya, por ejemplo, el lado OC, ¿cierto? Es homólogo con el lado OD, es como con el que le sigue, ¿ya? Del mismo modo, este OB que está acá es homólogo con ese lado de ahí y obviamente las bases, ¿cierto? La base de acá arriba CB es homóloga con la base que está abajo AD, ¿ya? En ese sentido, estos dos triángulos son semejantes y por lo tanto puedo generar proporcionalidades comparando lados iguales de los dos triángulos, ¿ya? Eso es el tercer caso, son solamente tres para el teorema de Tales. Este era el 3, ¿cierto? El 2 es cuando se juntan un punto arriba, se generan como dos triángulos. Y el básico, ¿cierto? Que este es donde las paralelas no se alcanzan a chocar, o sea, se van a chocar, pero más arriba. Yo aquí analizo los segmentos que están en esta parte. ¿Ok? Ok. Dudas. Dudas respecto al teorema de Tales, caso uno, caso 2 o caso 3. ¿Hay alguna duda? No, parece que no. Entonces seguimos. Ahora viene los ejercicios. Bueno, hay algunos que ya hicimos la semana pasada, ¿cierto? Que son los del caso uno. Aquí tenemos uno del caso 2. Les voy a dar 3 minutitos y me van escribiendo en el chat qué respuesta les da. ¿Ya? Vamos, chicos, a trabajar. Este es el teorema de Tales, caso 2. ¿Ya? Esta diapo ya se la mandé, la misma que estuvimos trabajando la semana pasada, por si acaso. Vayan mandándome sus respuestas por el chat, chiquillos, para que podamos revisar este ejercicio. ¿O necesitan un minutito más? Dígame nomás.
Ya, le doy un minutito más, ok. Ahí respondiendo aquí, primero vamos a poner la información que ya está en el ejercicio, así que atentos, atentas. Parece que esta no la pudo terminar nadie. Vamos a estar revisando. Ya, primero dice que AB es paralelo con DE, eso es lo que dice acá. Eso es importante porque así puedo aplicar el teorema de Tales. ¿Ok? Me dice que AC es igual a DE, AC igual a DE igual a 4. Entonces esto de acá va a ir 4 centímetros. AC, que esto hasta acá también va a medir 4 centímetros. No se fijen de la imagen. BC mide 6. ¿Cuál es BC? Ah, esto es el del otro lado. Este de acá mide 6 centímetros. Y CD mide 2. CD, este pedacito de acá, mide 2. Si ese pedacito de ahí mide 2, significa que el de acá abajo también mide 2. ¿Por qué? Porque el segmento completo AC nos decía que medía 4. Así que ya tenemos esa parte de ahí. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo el segmento AB, que sería todo el de abajo, que le puedo llamar X, no, más el segmento CE, que es este de acá. Este le vamos a llamar Y. ¿Ok? Entonces hay que sacar dos proporciones para sacar cuánto es Y y cuánto es X, y luego sumarlas, y eso es lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo AB sumado con CE, perdón. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para sacar el X, yo puedo decir 2 es a 4, o sea, este segmento de acá es a esta base, como este segmento completo es a la base completa. ¿Ya? Es una de las proporcionalidades que me podía dar con tales. ¿Ya? Entonces digo, 2 es a 4, como el segmento completo a C, que es 4, es a X, que sería la base. ¿Ya? Si se dan cuenta, es como que multiplicamos por 2 la fracción de allá, por lo tanto, 4 por 2 va a ser 8. Aquí el X mide 8. ¿Ya? Pero igual lo podían hacer multiplicando cruzado 4 por 4 es 16 y partido 2 daba 8, también se podía de esa manera. ¿Ya? Ahí ya tenemos cuánto es el X. El X ya tenemos que vale 8. Listo. ¿Qué nos falta? El Y solamente. Y para el Y también puedo hacer una... Espera, esta de acá abajo mide 8, por si acaso. ¿Ya? Puedo hacer la siguiente proporción. Puedo decir, este segmentito es al de acá abajo, como este completo es al de acá abajo. Entonces, hago esa proporción y me dan lo siguiente. Espera, voy a hacerla ahí. Ya, voy a decir. Y es a 4 como el segmento completo CB6 es a la base completa que es 8. Aquí, si se notan simplificado por 2, esta de acá si la divido por 2 me da la ya, entonces esta acá ocurre lo mismo, 6 dividido 2 es 3, el I vale 3, ¿ya? O podía multiplicar cruzado, ¿cierto? 6 por 4 son 24 y 24 partido 8 es 3. Nos da igual aquí que este pedacito me diga 3. Listo. Me está preguntando cuánto es AB, que es 8, más CE, que es 3. Y 8 más 3 es 11. Por lo tanto, la alternativa correcta acá era la letra A. ¿Ya? Podían notarlo, ¿ah? De hecho, si se dan cuenta que como este medía 2 y este medía 2, el de acá mide 3, este tenía que, o sea, los dos medían igual, ya tenían que medir igual. Igual se podía sacar como mental, digamos, notando que si este segmento completo mide 6, entonces cada uno de estos mide la mitad. ¿Ya? Se iba a cumplir esa proporcionalidad. ¿Ya? Lo mismo que se podía hacer de manera como un poco mental, digamos,
esta de acá, porque podían darse cuenta que este es 2 y este es 4, por lo tanto, si este es 4 este iba a ser el doble inmediatamente. Aquí la base es el doble del lado. Entonces, 2 g4 como, digamos, 4 g8 se podía sacar mental, digamos, este 8 que está acá. ¿Ya? Pero eso es cuando ya hay práctica con este tipo de ejercicios. ¿Dudas? ¿No hay alguna duda? Por si acaso este era un 3, ¿ah? Quedó medio feo, pero lo voy a arreglar. Eh, ¿Por qué estoy con el mouse y tengo la primera? Pero estoy rayando con mouse, tengo el lápiz acá. A ver, era el X, 8 y C era el 3. Bueno, ya, no importa. Seguimos, seguimos. Ya, este ya lo hicimos. Este estaba medio complicado la semana pasada, no sé si se acuerdan, ¿ya? Era el teorema de Tales, el caso uno, ¿cierto? El clásico. Yo, ¿cómo lo hice? Ah, ya, este es el de acá abajo, como este es el de acá abajo. Multiplicamos cruzado ambos, ¿cierto? Y quedan cosas con X, quedó una cuadrática. Y ahí tuvimos que recurrir, ¿cierto?, a la factorización en esta parte de acá, buscar dos números que multiplicados dieran -22 y que sumados dieran -9. Y fue el -11 y 2, por lo tanto las soluciones eran los números contrarios, que eran 11 positivo y -2, ¿ya? Entonces, ahí las dos soluciones, obviamente se descarta la solución negativa, y me queda solamente la positiva, que sería que el valor de X para que esto funcione debe ser 11, ¿ya? Este estaba complicado, pero estaba bueno este problema. Este fue del DEMRA 2021, ¿ah? Mira, Tales. En este caso es el 2, ¿cierto? El del triangulito. Es un triangulito, pero no le adelanto más. Vean el ejercicio, pero en este sí voy a poner un poquito de pausa. Pero un segundo. Vamos a resolver el problema, entonces, ahora sí que sí. Un segundito, ahí está, ya. El problema dice lo siguiente. Constanza fabrica velas de parafina con forma de cono, cada una de dos colores, azul y rojo, como se muestra en la figura. Bueno, ahí vienen indicados los colores, ¿cierto? El que quiere blanco y negro. Rojo en la partecita de arriba, azul abajo. Constanza quiere fabricar una vela de 12 centímetros de altura y 3 centímetros de radio basal, de tal manera que la parte de color rojo tenga una altura de 10 centímetros. Ya recuerda que el volumen de un cono está dado por un tercio de pi por r cuadrado por altura, donde h es la altura y r es el radio de su base. Ya. ¿Qué cantidad aproximada de parafina de color azul necesita para fabricar la vela? Para los cálculos considera pi. Ah, dice aproximado 3, mejor todavía. Mejor, ¿ya? Nosotros queremos que esta parte de acá abajo, el volumen de ese, digamos, no es un trapecio, pero es como un, sí, digamos como la base de un cono. Em, para poder sacar esa parte, vamos a tener que sacar el volumen de toda esta figura y restarle el volumen del conito que está arriba, ¿ya? Así vamos a poder sacar el volumen de esa parte azul, el volumen completo menos el volumen rojo, ¿ya? Y ahí vamos a quedar solamente con esa parte azul de abajo, ¿ok? ¿Qué necesito para sacar el volumen de un cono? Aquí nos dice, necesitamos el radio basal y necesitamos la altura del cono, ¿ya? Tenemos la altura del cono grande, que son 12 centímetros, y tenemos la altura del cono más de arriba, que son 10 centímetros, ¿ya? Aquí dice, Constanza quiere una vela de altura 12 y área basal 3. Radio basal, ¿no? Y 3 centímetros radio basal. Ah, entonces son 3 metros, 3 centímetros, perdón, de aquí a aquí. ¿Ya? De tal manera que la parte color rojo tenga una altura de 10. Ya, listo, está bien pensado. Ok, pero si se dan cuenta, tengo todos los datos menos el radio basal de la parte roja, es lo único que me falta. ¿Ya? Si yo extrapolo esta imagen, corto a la mitad el cono y me queda así, hago como un corte transversal, ¿cierto? Voy a tener que esta parte de acá es 3, esto de acá arriba es 10, esto completo es 12. Obviamente esta va a ser paralela a la de abajo, por lo tanto puedo aplicar tales. Y, espérame, no, esto medía 10 y lo de afuera medía 12. Ya, ahí sí. El más grande es 12 y tenemos que acá abajo tiene que ser 2 entonces. Listo, tengo que sacar este radio de acá. ¿Cómo lo saco? Tales. Digo, por ejemplo, 10 partido R es lo mismo que 12, que sería la cuestión completa, partido 3. ¿Ya? R entonces el radio va a ser 10 por 3, que son 30. 30 dividido 12.
¿ya? Esto lo puedo simplificar por 6 y me queda 5 medios. Eso es el radio de arriba, 5 medios, ¿ya? Listo, tengo todos los datos que necesito, pero está acá, es 5 medios. Entonces ahora puedo sacar el volumen grande y quitarle el volumen pequeño. 2,5, sí, sí, lo puedo dejar como 2,5, el 5 medios, no hay problema, son equivalentes ahí. Ya, entonces, volumen del cono grande menos volumen del cono chico, vamos a decirlo así, ya, es un tercio de pi, o sea, un tercio de 3 según esto, por el radio al cuadrado, el radio del grande es 3 elevado al cuadrado, por la altura que es 12 menos, voy a tener que quitarle el volumen del cono pequeño, va a ser un tercio de pi, que aquí lo estamos considerando 3 por el radio al cuadrado, que eran 5 medios, 5 medios, 2,5 ya, hagámoslo con el 2,5 me tiene que hacerlo así, me tiene que salir más fácil. Ya. El radio al cuadrado, 2,5 al cuadrado por la altura, y la altura en este caso es 10. Ah, ya, la altura es 10. Perfecto. Vamos a trabajar esto un poquito más acá. Ya, este 3 lo voy a simplificar con este, el de acá también lo voy a simplificar con el de acá. ¿Ya? 3 al cuadrado es 3 por 3 9, y 9, aquí me va a quedar 9 por 12, y acá me va a quedar 2,5 por 2,5 por 10. Ya, un segundito, voy a ocupar calculadora en esta partecita, solo por amenar el tiempo, ¿ya? 2,5 por 2,5 son 6,25, 6,25. Entonces voy a hacer 6,25 por 10. 9 por 12 son 120, 108 creo que es, ¿cierto? A ver. Sí, 108. Esto es 108 menos 6,25 por 10 es correr la coma a un espacio a la derecha, multiplicar por 10, entonces esto es 62,5. Y finalmente tengo 108 que restarle 62,5 y eso nos da 45,5. ¿Está bien o no? Creo que aquí algo me equivoqué. A ver. Ah, no, está correcto. 45,5 centímetros cúbicos. Correcto, que era la alternativa de la persona ahí que me la mandó por interno. ¿Ya? Entonces, primero había que bueno, darse cuenta cómo se calcula el volumen de esa forma. Siempre las formas raras en geometría para calcular de área son haciendo restas. ¿Ya? Una figura conocida le resto otra conocida. ¿Ya? Así que eso. ¿Ya? Dudas, perdón, dudas. Ah, y lo otro que quería comentar es que, bueno, de la figura, lo único que nos faltaba para resolver era el radio del cono de arriba. Entonces ahí es donde había que extrapolar tales, ocupar tales y ahí sacar cuánto era el radio del cono pequeño, 2,5. ¿Bien? Bien. Dudas, ahora sí que sí. ¿Hay alguna duda de este ejercicio? ¿Algo en lo que se perdieron por ahí? Yo recuerden, ocupé esta formulita 2 veces, obviamente reemplazando por el radio y altura de los dos distintos conos que están, el cono grande y el cono pequeño de arriba. ¿Bien? Bien. Seguimos. Se acabó y ahora pasamos a la homotesia. Ya, déjenme guardar un poquito. Perfecto. Antes de pasar a la homotesia, chiquillos, vamos a hacer una pequeña pausa. Ya, pequeña pausa. Continuamos con la clase, chicos. Estamos grabando, así que vamos a continuar con el siguiente tema del día de hoy, que es la homotesia. ¿Qué es la homotesia? Vamos a revisar. Estoy proyectando, ¿cierto? Y rayando ahora. ¿Sí? Mm, Parece que no. profe. Ah, ya, Sí, gracias, profe. gracias. Gracias. Ya, listo, ahora sí. No iba a detenerme hasta que me dijera. Bien, homotesia es una transformación que a partir de un punto fijo, llamado centro homotesia, multiplica todas las distancias por un mismo factor, llamado razón de homotesia. Es decir, aplicar una homotesia de centro y razón K a un punto P cualquiera, se obtiene un punto P', tal que P, O y P' son colineales, y además la distancia desde el centro hasta este nuevo punto va a ser lo mismo que multiplicar por la razón, ¿cierto? La distancia del centro al punto original. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si nosotros le aplicamos homotesia a un triángulo, vamos a conseguir un triángulo semejante al original, que puede ser
más grande que el original, o podría ser uno más pequeño, o podría ser exactamente el mismo. Va a depender de la razón que nosotros ocupemos, qué tan grande o qué tan más pequeño se va a hacer la figura original con la homotética. Pero sí o sí ambas figuras son semejantes. Eh, Antonella, deme un segundo. Esperen, chicos. Ahora sí, volvemos. Ya. Lo que iba diciendo, lo que iba diciendo es que una homotecia transforma una figura en otra semejante. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que tener una figura original y, o un punto ubicado en algún lado y un punto central llamado centro homotecia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si esta distancia era 2, no, imaginen que esta distancia eran 3 centímetros. Y multiplicamos esa distancia por 2, esta de acá va a ser 6. Si esta distancia original no eran 4, aquí la multiplicamos por 2 van a ser 8 hasta el otro. Si aquí eran ya 3 también, va a ser 6 la otra distancia, ¿ya? Todas las distancias, desde el O hasta los puntos originales, digamos, se van a agrandar o se van a empequeñecer, ¿cierto? Obviamente depende de cuál sea la razón de homotecia. En este caso, yo estaba dando un ejemplo con razón 2. Entonces, ¿qué va a ocurrir también? Que este lado el de acá va a ser el doble de grande. Este lado de acá va a estar representado acá como el doble y este de acá aquí va a ser el doble de grande. Todo, digamos, aparte de las distancias con el centro de homotecia, los lados que tenía esta figura se van a hacer el doble de grandes en la nueva figura, ¿ya? Esa va a ser la razón de homotecia y también corresponde a la razón de semejanza, si es que yo comparase los dos triángulos, sé que son semejantes, pero tendrían la misma... Ay, me asustó el gato. La misma razón, ¿ya? Mucho, mucho, mucho. Salga, salga, salga. Hoy me dio mucho susto el gato. Abrió la puerta con todo y vi a la derecha y no había nada, pero era el gato. Ya, ahora sí que sí. Entonces, ¿qué proporcionalidades podemos tener entre los trazos, digamos, homotéticos y los trazos originales? Lo siguiente. OA, este segmento de acá, si yo lo divido, perdón, no, primero el segmento homotético. Este sería el segmento homotético, el grande en este caso, dividido el segmento original va a ser lo mismo que la distancia de OAB' dividido de OAB y la distancia de OC' dividido la distancia de OC. Todas esas divisiones van a dar la misma razón, ¿ya? Que es la razón de homotecia. Siempre debe ir en nuestras razones o proporciones que estemos generando el segmento homotético arriba y el segmento original abajo, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si cualquiera de estas, por ejemplo, esta de acá, tú despejas el OC', el de arriba, este de acá abajo va a pasar multiplicando, ¿cierto? Y te va a quedar esto de acá, que es verdad para cualquier homotecia, que un segmento, por ejemplo, la distancia del centro al P homotético es lo mismo que del centro al P original, pero multiplicada por la razón de homotecia. Eso siempre va a ocurrir. Entonces, por ejemplo, repito, yo decía, si esta distancia era 3 y la multiplicábamos por 2, íbamos a tener esa distancia 6. Si esta distancia era 4 y la multiplicaba por 2, esta de acá iba a ser 8 y así. Se multiplican todos por una misma razón y obtenemos las nuevas distancias, ¿ya? Quiere decir entonces que si yo las distancias homotéticas las divido por las distancias originales, voy a obtener la razón de homotecia, ¿ya? Eso se cumple en cualquier homotecia, ¿ya? Y, bueno, aquí sale el triángulo ABC y el triángulo A'B'C' son semejantes. Recuerden que eso significa esa colita de chancho. Vamos a ver algunas cositas más. La homotecia puede ampliar o reducir las figuras manteniendo la forma, ¿ya? Em, Observación. Aplicar una homotecia se tiene una figura semejante a la original, por lo tanto se cumplen todas las propiedades de figuras semejantes. Claro, van a tener lados que son proporcionales, y los ángulos interiores van a ser los mismos. Eso se va a cumplir en todas figuras semejantes. Lo otro, si el valor absoluto de la razón es mayor que uno, o sea, la distancia desde el valor k hasta cero es mayor que uno, entonces la figura se va a ampliar. Ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Que la razón sea el valor absoluto sea mayor que uno, que pueden pasar dos cosas, que la razón sea exactamente mayor que uno o que la razón sea menor que menos uno. O sea, la distancia con el cero la distancia con el cero va a ser mayor que la razón k. Aquí va a estar k, aquí va a estar menos k, ¿ya? Entonces, perdón, ¿qué estoy haciendo?
Claro, la razón es mayor que uno o menor que menos uno. Ejemplo, si la razón es 1,5, ya la figura va a crecer. La figura va a crecer, ¿ok? Y si la razón fuese, no sé, 3, 4, 5, 10, 20, 1 millón, la figura va a crecer. Y si la razón fuese menos 1,5, la figura también crece. Menos 1,9, menos 2, menos 4, menos 10, menos 20. Cualquiera de esas razones va a cumplir esta condición de acá, significa que se va a hacer más grande la figura homotética que la figura original, ¿ok? Y si la distancia de la razón de homotecia con el cero es entre 0 y 1, o sea, si la razón es un decimal, esto significa que el k va a estar entre el 1 y el -1, por ejemplo, 0,5. Eso significa que la figura se va a hacer más pequeña, se va a reducir. ¿Ya? De hecho, si lo multiplico por 0,5, todas las distancias se van a hacer la mitad de pequeñas. ¿Ya? La figura, todos los lados también se van a hacer la mitad de pequeños. Menos 0,5 también se hace la figura más pequeña. Hay que ver esa diferencia cuando la razón es positiva o negativa. Pero repito, si es un valor entre el 1 y el -1, va a dar una figura más pequeña. Si es una razón más grande que uno o más pequeña que -1, significa que la razón también, o sea, va a hacer que la figura también crezca en este caso, ¿ya? Y si la razón fuese exactamente uno o -1, si fuese exactamente esos valores, significa que la figura original y la homotética van a ser la misma. Van a ser congruentes ambas figuras, ¿ok? Ok, quiero ver cómo se ve la homotecia positiva y negativa, pero eso no sale acá. Pero tengo unas diapositivas que lo explican bien, así que lo voy a mostrar desde esas diapositivas. A ver, esto fue la unidad número 2 de álgebra y homotecia. Lo vimos con eh, esta materia de homotecia es de primero medio, chicos, ¿o no? No, no es de primero medio. De segundo medio puede ser. Segundo medio. A ver, no, no es de segundo medio. Oh, estoy medio perdido. Mm, ¿De qué curso es? Homotecia. Segundo medio, tercero tampoco será de octavo. ¿De octavo pues será? Ah, ok. ¿Qué dice, chicos? Vamos a arreglar el tiro. Vamos a arreglar el tirante estos chicos. Ándale, cabrito. Acá está. Ya, ya. Nosotros estábamos en la motesia, justo aquí. Justo acá. Ya. Bueno, les voy a mostrar por qué no pillo la diapositiva. No la pillo, no la pillo. Pero debe estar en internet todo esto, ¿eh? Homotesia directa e inversa. Pensé que debería tenerlo estas diapositivas, cómo se ve cada homotecia, pero no, no lo tiene. ¿Dónde está eso? Esta es la figura. Esta es la figura. Ya, ahora sí. Mire, una homotecia directa, aquí están todas las razones posibles. Mire, cuando la razón está entre 0 y 1, digamos, esta es la original, y la homotética se hace más pequeña. ¿Ya? Repito, cuando la razón está entre 0 y 1, por ejemplo, 0,5, ahí todos esos trazos se hicieron la mitad de pequeños. No sé, pues si este trazo medía 2, el trazo de aquí, de lo A hasta el C, solamente va a medir 1. ¿Ya? Si este trazo de aquí a acá medía 6, el trazo de lo al B va a ser 3. Todo se va a reducir a la mitad si, por ejemplo, en este caso, la razón fuese 0,5. Si la razón fuese 0,5. ¿Ya? Esa es una razón positiva.
Si la razón es exactamente uno, bueno, ahí están las dos figuras, está ABC y A', B', C'. Es la misma, la misma y queda ubicada en el mismo lugar. Si la razón fuese mayor que uno, ejemplo, si aquí la razón fuese 2, este sería el original, ¿cierto? Y el homotético sería el doble de grande el triángulo. Ya todas las distancias se doblan. Esta distancia acá, si era 1, pasa a ser 2, si esta era 3, pasa a ser 6, si esta era 1, pasa a ser 2, ¿ya? Y eso ocurre con la razón mayor que uno. Vamos a ver ¿cómo se llama ahora? Homotecias inversas. Las homotecias inversas se ven de esta manera, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, ya, esta figura, la original, el centro, va a quedar invertida, va a quedar al otro lado del centro motesia, no va a quedar, por ejemplo, aquí ubicada en este lado de acá, ¿ya? En este caso, tenemos que la razón está entre 0 y -1. Por ejemplo, aquí la razón puede ser -0,5. Es decir, que la figura va a quedar totalmente invertida al otro lado del centro de homotesia y además se va a hacer la mitad de pequeña cada trazo, ¿cierto? La distancia de lo a la A va a ser la mitad, pero hacia el otro lado, la distancia de lo a C va a ser o AC' la mitad y así se va a hacer más pequeño el triángulo, pero al otro lado. Si la razón fuese exactamente -1, aquí la figura original y la homotética son congruentes, pero obviamente está ubicada a lados opuestos. Si se dan cuenta, invierte todo, ¿ya? Por ejemplo, este punto que está acá pasó a estar abajo, el que estaba acá abajo pasó a estar arriba, y el que estaba más a la derecha pasó a estar más a la izquierda. Está todo invertido en la homotecia, repito, que es negativa, ¿ya? Y, por ejemplo, aquí tenemos otra razón que hace que la razón sea menor que -1. Ejemplo, la razón podría ser, por ejemplo, -2, que significa que todos los trazos se van a hacer el doble de grandes, pero al otro lado del centro motesia. O sea, va a quedar invertida la figura y más grande. En esta queda invertida, pero igual, en esta queda invertida y más pequeña con ese tipo de razón, ¿cierto? Y lo mismo, repito, ocurría con la positiva, solamente que la diferencia con la positiva es que ambas quedan al mismo lado respecto del centro motesia, ¿ya? Una razón entre 0 y 1 hace la figura más pequeña al mismo lado, igual a 1 es la misma, y una razón mayor que 1 agranda la figura, ¿cierto? Y las deja sí ambas al mismo lado respecto del centro, no deja una a un lado y la otra al otro. ¿Bien? Eso ocurre con las homotecias. Esos son todos los tipos de homotecia que hay, ¿ya? ¿Dónde te podrías confundir un poco? Por ejemplo, si la figura fuese esta y el centro estuviera dentro de ella, ¿ya? Si fuese una razón positiva, por ejemplo, podría crearse este patrón, ¿ya? O una razón entre 0 y 1, pues quedaría una así. Pero, si fuese invertida, o sea, si por ejemplo fuese la razón -0,5, quedaría algo así, miren, quedaría todo al revés, quedaría así, quedaría algo así. Si fuese, repito, -0,5 la razón de homotecia, ahí invierte la figura y la hace más pequeña, ¿ya? Este es el caso que menos se vea, pero podría aparecer, ¿ya? Así que hay que tenerlo en consideración. Bien, vamos a hacer algunos ejemplos de homotecia, algunos ejercicios, ¿ya? Mm, sí, la homotecia inversa es siempre negativa, es un valor negativo, ¿ya? Obviamente va a depender si la va a hacer más grande o más pequeña, qué valor negativo sea. Si un valor negativo entre 0 y -1, en ese caso se hace más pequeña. Si es negativa igual a 1, -1, perdón, queda igual, y si es menor que -1, o sea, -2, -3, -4, la va a hacer más grande, pero la va a dejar invertida. Valentina, la voy a dejar anotadita, pero después lo arreglo, ¿ya? Es que ya arreglé la lista una vez. Así que, de hecho, dos veces la arreglé. Así que, chiquillos, tienen que estar un poquito más atentos esa semana. Ya, recuérdeme cuando termine la clase, Valentina, que haga eso, ¿ya? Por favor. Ya,
tengo un voto en esta pregunta por la B y por la E. B, E y C también. B, E y C. A ver, B, C, E. Así están repartidos. Nadie va ganando todavía, no sé cuál será. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a revisar. Dice, considera el cuadrado en el plano cartesiano cuyo perímetro es de 20 unidades. Ya, este es el original. El original, le vamos a poner una acá, tiene perímetro 20. Si es un cuadrado, cada uno debe ser 5, 5, 10, 15, 20. Ese es el lado del cuadrado original. Eh, ¿Cuál es el perímetro? Ya. Si este cuadrado se le aplica una hipotenusa de razón 2, o sea, se va a duplicar, cada lado se va a duplicar, ¿cuál es el área en unidades cuadradas del nuevo cuadrado? ¿Ya? Perfecto. Bueno, si ese es el original y le aplicamos una hipotenusa de razón 2, significa que este va a pasar a ser 10, este 10, este 10, este 10. Entonces, ¿cuál es el área de este nuevo cuadrado? Espera, ¿cuál es el área en unidades cuadradas del nuevo cuadrado? Lo dijo ya, ok. Eso sería el área de este 10 por 10 o 10 al cuadrado, y eso es 100. Esa sería la respuesta para la pregunta que está aquí de Gil. Sí, preguntaban área. Hay que leer bien eso porque a veces uno se confunde. Te están pidiendo el área. Si te hubieran pedido el perímetro, acá hubiera sido 40. Ahí hubiera sido la C. Te hubieran pedido el perímetro, pero te pedían el área del nuevo cuadrado. ¿Ya? Y ojo, que por ejemplo ya, si yo 5 lo divido entre 10, no, tiene que ser al revés. El homotético dividido el original. El homotético era 10, el original es 5. Ya eso me da 2. Si saco el perímetro del triángulo del cuadrado grande es 40 y el perímetro del cuadrado pequeño es 20, también cumple la misma razón. Los perímetros cumplen la misma razón de 2. ¿Ya? Esta es la razón. Pero con las áreas no pasa eso. ¿Qué va a pasar? Con las áreas va a ser la razón elevada al cuadrado. Miren, el área del grande acá es 100 y el área del pequeño es 25. Y eso es un cuarto. Perdón, es un cuarto. Es 4, perdón. Esto de acá es 4. Y 4, esta razón que nos dio justamente la razón elevada al cuadrado, que es 2 elevado a 2. ¿Ya? Con las áreas, repito, cuando tú divides el área homotética con el área original, te va a dar la razón al cuadrado. ¿Por qué? Porque para sacar área yo necesito dos medidas, necesito la base y la altura, o el largo y el ancho. Entonces, como necesito dos dimensiones, es que ahora al multiplicar estas dos dimensiones, cada una teniendo la razón, de homotesia va a estar la razón elevada al cuadrado. ¿Ya? Eso ocurre, repito, esto de acá es solamente con el área. Esto es solamente con el área. Con el perímetro da la misma razón que los lados. Perímetro. ¿Ya? Da la misma razón, ¿cierto? Pero en el área da la razón al cuadrado. Perfecto. Pero igual lo pueden sacar. O sea, si no se acuerdan de este hecho, ustedes sacan cuáles son las dimensiones de la nueva figura y le sacan el área. O sea, un poquitito más se pueden demorar, pero no importa. Ya, esto no lo vamos a ver. Esto no lo vamos a ver porque aquí aplican la homotesia, pero con coordenadas de puntos. Y no vamos a hacer eso. ¿Ok? No vamos a hacer eso. Esto tampoco, esto lo vamos a dejar solamente. Ya, esto sí lo podemos hacer. A un hexágono de perímetro 36 centímetros se le aplica una homotesia de razón 2 es a 1 o 2 partido 1. ¿Ya? Entonces el perímetro del nuevo hexágono es... Ya, aquí lo voy a dejar un ratito. Recuerden que un hexágono es una figura que tiene 6 lados. ¿Ok? Vamos a asumir que es un hexágono regular. No lo dice el ejercicio, pero lo vamos a asumir. Que es regular, o sea, todos sus lados son iguales.
Recuerden que la razón 2 es a uno significa que la razón, lo de arriba es lo homotético y lo de abajo es el original. Homotético dividido original, esa es la razón. ¿Ok? Entonces ahí el 2 viene a representar a la figura homotética y el uno a la figura original. Vamos a resolver esta. Tengo eh, tengo puras de D. Aquí tengo como cuatro votos de la D. ¿Ya? Denme solamente un segundo, vamos a revisar el tiro. Eh, ahora sí que sí. Eh, entonces, el hexágono original tiene 36 de perímetro. ¿Ok? Entonces tenemos perímetro original, digamos, 36 centímetros. Se le aplica una razón de potencia a la razón 2 es a uno, entonces el perímetro del nuevo hexágono es ya el perímetro homotético va dividido, el perímetro original va a ser lo mismo que 2 partido uno, ¿ya? Porque así se define la homotecia, ¿ya? Y ya sabemos el perímetro original, por lo tanto acá abajo reemplazamos con un 36 y vamos a tener el perímetro homotético arriba, es lo mismo que 2 partido uno o 2 es a uno. En este caso, el perímetro homotético va a ser el doble, ¿cierto? Sí, va a ser el doble. Aquí multiplicamos 36 por 2, dividimos por uno y nos va a quedar que el perímetro era 72 centímetros, ¿ya? Si no lo sacaba así, podía ser la razón entre los lados, ¿ya? Si esto tiene perímetro 36, significa que cada lado mide 6. El lado original es 6. Entonces yo podía decir, ya, el lado homotético partido 6, que es el original, va a ser lo mismo que 2 es a uno. Ahí va a sacar, ¿cierto?, que el lado homotético era 12 y 12, si lo multiplicaba por 6, que era la cantidad de lados, iba a dar 72, que era la misma respuesta. Ya lo podían sacar con los lados homotéticos o con directamente los perímetros que yo les había dicho que cumplen la misma razón que los lados, los perímetros. Con el área no, el área es al cuadrado, ¿ok? Bien, tenemos ahí un listo. Si hay una duda, por favor pregunten, consulten si hay alguna duda de este ejercicio. ¿Alguna duda? Parece que no. Ya, seguimos entonces. Seguimos. Ya. La figura BC se le aplica una homotecia con centro P y razón, ojo en las razones, menos un 1 es a 2 o un medio. Se obtiene el triángulo A', B', C', entonces la figura que mejor representa esta transformación corresponde a... Ya, recuerden, ABC es el original y el homotético es A', B', B, C'. Las letras. Vean bien los dibujitos y ojo que la razón es menos uno partido 2 o un medio. Ya. En este caso, me han escrito alguna respuesta. Voy a dar un minutito más para que me escriban los demás. Harta duda, sí, ¿eh? Harta duda. Harta duda.
creo que es, signo de interrogación ahí, pero todos votaron por la B. Todos votaron por la alternativa de los que me han estado escrito por interno. Y están en lo correcto. Ahí la figura que mejor representa esa razón es la alternativa B. ¿Por qué? Porque si la razón es menos un medio, primero es una razón inversa. ¿Por qué? Porque es negativa, entonces ya se descartaba la A y la E, porque esas dos eran homotecias directas, ¿ya? ¿Por qué? Porque están ambas figuras al mismo lado, respecto del centro, y acá tienen que estar al lado opuesto. Si es perdón, menos un medio, es lo mismo que menos 0,5, o sea, la figura se va a hacer más pequeña, se va a hacer, todos los trazos van a ser la mitad de lo que eran originalmente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, recuerden que, bueno, la razón acá es u- menos uno es a 2, es con lo mismo que menos un medio. Recuerden que lo de arriba es lo motético y lo de abajo lo original. Entonces el original va a ser el doble grande que lo motético o 0,5. Recuerden que pasa eso. Y la C, por ejemplo, es al revés, ¿cierto? La figura se hace más grande. Por lo tanto, aquí la razón debe haber sido perdón, menor que menos uno. O sea, por ejemplo, puede haber sido menos 1,5, menos 3 medios, menos 6, menos 10, menos 20, no sé. Pero ahí se agranda la figura y se va hacia el otro lado. Y esa era la única, ¿no? ¿Cuál es la otra que tenía alternativas? Podía ser. Ah, la D. La D igual es inversa, pero aquí ni siquiera está bien invertida. O sea, no está bien, no es una homotecia la letra D, ¿cierto? Porque la figura, si la aplicamos homotecia, queda más grande, quedaría así, ¿cierto? Quedaría hacia el otro lado. No queda en el mismo sentido la figura, queda totalmente invertida, ¿ya? Bien, otra pregunta de ejemplo. Este le voy a dar un ratito más. Este es del DEMRE 2014. Revisamos en un minutito más, chicos.
Ya. En su momento vamos a resolver este. Yo creo que este es el último problema que vamos a estar mirando el día de hoy. Y a ver, ¿cuánto queda? No queda tanto, yo creo. A ver, a modelo de escala. Ya. Sí, pero lo podemos echarle una miradita a la próxima. No hay problema. Ya. Dice, en la figura adjunta se muestran dos homotecias, una de centro O y razón de homotecia 2, que transforma el ABC, este de acá, en PQRS, en este grande, ¿ya? Entonces todo se va a hacer el doble de grande para ocupar esa homotecia de razón 2. Y la otra también de centro O, de la misma, no, perdón, de razón homotecia 0,5, transforma el ABCD en EFGH. O sea, hace todo la mitad de lo que era esa figura, ¿ya? Tenemos dos homotecias, la original es la que está en medio, justamente, la grande es una homotecia de razón 2, la pequeñita una razón 0,5, ¿ya? Entonces, vamos a ver cuál de las siguientes afirmaciones esos son siempre verdaderas. Por lo que estuve viendo de estas tres afirmaciones, hay que sacar qué razón de homotecia hay entre la figura más grande y la más pequeña, ¿ok? Para eso voy a hacer lo siguiente. Esta figura original voy a decir que mide 4. Si mide 4, la de acá arriba mide el doble, ese pedacito de acá mide 8. Y si ese mide 4, el del medio, la de acá va a medir la mitad, o sea, va a medir 2. Repito, estas no son medias reales solamente para sacar la razón que hay entre las tres figuras, ¿ok? Entonces, yo, por ejemplo, si comparo la figura más grande con la más pequeña, están en la razón, siendo la más pequeña la original, digamos, van a estar en la razón 8 es a 2, es decir, 4. La razón para convertir de aquí pequeño a esa, la más grande, va a ser una razón de 4. Es decir, que va a aumentar todo al cuádruple. Se van a hacer los lados más cuádruple de más largos y los segmentos también se van a multiplicar por esa razón, que es 4. Repito, esta razón relaciona la figura más pequeñita con la más grande. ¿Ok? Ok. Ahora sí podemos sacar las siguientes afirmaciones. Si BQ es igual a 5, BQ, ¿dónde está BQ? Ah, ya, si esta parte de acá mide 5 centímetros, espérame, voy a hacer con otro color, la afirmación. Ya. Repito, este 2, 4 y 8 eran imaginativos nomás, solamente pudieron haber puesto 2x, 4x, 8x, da lo mismo ahí, ¿ok? Ya, nos dicen si BQ, este segmentito de acá, mide 5, entonces el BF, este pedacito que está acá, debe medir 2,5. 2,5. Ok, ok. Vamos a ver si eso es verdad o no es verdad. Bien. eh, a este pedacito acá le vamos a tener que llamar X para poder ocupar la proporción, ¿ya? Si yo comparo el de medio con el más grande, el ABCD, el del medio, con el más grande, voy a tener, por ejemplo, que la distancia OQ partido la distancia OB me tiene que dar la razón de homotecia entre esas dos figuras, entre la figura grande y la figura más pequeña. ¿Ok? O sea, la homotética aquí estoy ocupando la de arriba. ¿Qué significa esto? OQ, no tengo cuánto, esto va a ser X más 7,5, que va a ser todo esto de acá sumado. ¿Ok? Y la distancia de el OAB va a ser X más 2,5. Está acá, va a ser X más 2,5. Y yo ya sé que esta razón tiene que darme 2 porque eso me dijeron que de la figura de en medio a la figura hipotética, la más grande, se ocupó una razón 2. Entonces, tengo esta ecuación de acá, paso multiplicando el x más el 2,5 al otro lado, me va a quedar así, x más 7,5 es igual a 2 por x más 2,5. Ya, repito, esto de acá abajo lo pasé multiplicando al otro lado. Eso es lo que hice. ¿Ya? Vamos a ver si nos calza o no nos calza, ¿bien? Aquí va a quedar 2x más 2,5 por 2, eso es 5. 2 por 2,5, esa cuestión es 5. Y queda x más 7,5. Perfecto. Despejo, el x va a pasar restando al lado de acá. Vamos a ver que este pedazo va a quedar 2x menos x. Al lado izquierdo va a quedar 7,5 menos 5, eso es 2,5. Entonces significa que este pedacito de acá tiene que medir 2,5. ¿Me calzará? Sí, me calza todo. ¿Por qué me calza todo si ese pedacito mide ese 2,5? Porque significaría que todo esto es 5
y que esto completo es el doble y eso sería 10. Y calza con la ecuación que nosotros hicimos, que si el x vale x,5, se cumple esa medida de ahí y esa medida de allá. Por lo tanto, esta afirmación es verdadera. ¿Por qué 7,5? Porque aquí sumé estos dos pedacitos de acá, ¿ya? Porque el segmento que va desde O hasta Q, el segmento completo de O hasta Q va a medir X más ese pedacito BF, que es 2,5, más el otro pedacito BQ, que mide 5, ¿ya? Y ahí sumé 7 más 2,5 y me dio el 7,5, ¿ya? Aquí sumé estos dos partecitas de acá. Uy, se ve muy feo. Ya, listo, tengo la primera afirmación, es verdadera. Saquemos la segunda afirmación. Dice OH, el segmento OH es un tercio de SH. ¿Ok? Está diciendo que esta parte de acá, OH, desde aquí hasta aquí, es un tercio desde el S hasta el H, de toda la otra parte que está acá arriba. Esperemos un- Ah, se me pegó un poquitiño, un poquitiño, un poquitiño, pero va a pasar. Se me pegó el Microsoft Edge. Ya, pero aquí. Ya, ahora sí, aquí terminamos esta pregunta. Repito, el segmento OH, este que acá abajo, es un tercio de este que está acá arriba. Tenemos, ya teníamos la razón entre este más pequeño y el más grande, y la razón era 4. Significa que OH, si yo lo multiplico por 4, me va a dar desde el O hasta el S. Ah, ya. Ok, ok. Vamos a tener que hacerlo. Vamos a tener que hacerlo igual. Ya. Vamos a hacerlo con color verde. Esto es lo último de hoy, chicos. Disculpen la demora. Aquí vamos a tardar un segundito más. Tenemos que comparar este segmento con el segmento de acá. ¿Ya? El segmento motético vamos a dejar el más grande, desde el O hasta el S, partido desde el O hasta el H, me tiene que dar, ¿cierto? 4, según lo que nosotros habíamos sacado, ¿ya? El segmento acá nos dice que OH es un tercio de SH. Espérame. Aquí, si este pedacito le llamo X, no, llamémosle otra letra, llamémosle Y, ese pedacito acá abajo del O al H le llamo Y, el otro va a medir 3 veces Y. Eso nos dice. El otro pedazo, el SH, si yo lo multiplico por 3, o sea, si yo, perdón, va a ser el triple que el otro segmento más pequeño. Entonces, aquí vamos a tener que del O hasta el S, el segmento completo va a ser 4 veces I partido OH, que sería una solamente I, y esto se cumple, ¿cierto? Aquí si yo simplifico el I con el I, me queda que 4 es igual a 4, por lo tanto esta afirmación también es verdadera. Es verdadera. Si yo comparo ese segmento pequeño con el segmento que le sigue, están en la razón, ¿cierto? De que el pequeño es un tercio del segmento SH. Está bien, porque el segmento, perdón, la figura pequeñita, pequeñita con la más grande tienen razón de 4. Si yo multiplico por 4 la de abajo me da la arriba y calza todo. 1 y 2 son verdaderas, solo falta la 3 y es la última que quizás esta no lo alcanzamos a ver, pero esto es verdadero. Dice que EH, este pedacito de acá, es paralelo con este. Siempre en una homotecia, un lado original con un homotético van a ser paralelos, siempre, sea inversa o sea directa. Siempre eso va a ser verdadero. Una característica de la homotecia, pero que obvio quizás no la habíamos visto. Así que obviamente esa última afirmación no había cómo comprobarla si no les había dicho. Pero ocurre. Este lado, PQ, es paralelo con AB y es paralelo con EF. Se cumple. Y así con cada par de lados que sean homólogos en las distintas figuras van a ser paralelos, que están en la misma inclinación. Por lo tanto, afirmación verdadera eran A, B, o sea, 1, 2 y 3. Alternativa correcta era la E en este caso. Bien, chicos, lo vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Nos vamos a estar viendo el miércoles. Ya, nos vemos el miércoles, chiquillos. Se me cuidan y vamos a estar practicando un poquitito más de estomotesia. Chau, 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 chau. Chao, profe, que esté Chao, bien. profe, que esté bien. Profe. Chao, profe, Igualmente, que esté bien. chicos. Pues, la lista, sí, gracias, Valentina. Lo voy a arreglar al tiro. Vamos a arreglarlo al tiro, voy a dejar de